Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación resolveré el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos, en caso de que el video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudas un montón. Bueno, pues comencemos. El problema dice, exprese cada una de las tres fuerzas que actúan sobre el soporte en forma de un vector cartesiano. Además, determina la magnitud de la fuerza resultante y su dirección medida en sentido horario desde el eje X positivo. Muy bien, aquí tenemos este elemento y aquí están las tres fuerzas. Lo que debemos expresar es cada una de estas fuerzas en su forma vectorial cartesiana y luego encontrar su fuerza resultante, ¿sí? Para poder expresar estas fuerzas en su forma vectorial cartesiana necesitamos graficarlas. Entonces para eso vamos a hacer un diagrama de fuerzas, ¿sí? En el diagrama de fuerzas vamos a hacer de la siguiente manera. Como siempre he dicho, tratemos de hacer un plano cartesiano para cada fuerza, para que se vea visualmente mucho mejor la interpretación del problema, ¿sí? Entonces dibujo mi fuerza 1, que es de 50 newtons y su dirección está dada mediante este pequeño triángulo conocido como triángulo pitagórico. El primer paso, desde este extremo de la fuerza, trazamos una línea paralela al eje Y hasta que choque con el eje X y otra línea paralela al eje X hasta que choque con el eje Y. Con esto lo que logramos formar es un paralelogramo, y con el paralelogramo yo puedo visualizar gráficamente la componente en el eje X y la componente en el eje Y, ya que este es paralela al eje X y este paralela al eje Y de mi fuerza 1. Entonces yo dibujo estas componentes. Debo dibujar estas componentes, pero antes de eso debemos recordar que lados opuestos son iguales. Esta componente de aquí es igual a la de acá y la componente de aquí es igual a la de acá. Entonces yo grafico estas componentes respetando el sentido original de la fuerza. La fuerza 1 hacia dónde se va, hacia arriba y hacia la derecha. Entonces sus componentes, mi fuerza 1 en el eje X, porque es paralela al eje X, se va hacia la derecha, y mi fuerza 1 en el eje Y, porque es paralela al eje Y, va hacia arriba, ¿sí? Fuerza 1 en el eje X hacia la derecha y fuerza 1 en el eje Y hacia arriba. Así respeto el sentido original de la fuerza 1. Entonces gráficamente yo puedo ver las componentes. Lo mismo hago para mi fuerza 2. Mi fuerza 2, que es de 80 newtons con un ángulo de 15 grados. Así mismo, primer paso la grafico. Luego, desde este extremo del vector trazo una línea paralela al eje X hasta que choque con el eje Y otra línea paralela al eje Y hasta que choque con el eje X. Y así he logrado formar un paralelogramo. Entonces esta sería mi componente en el eje X y esta sería mi componente en el eje Y de mi fuerza 2. Y estas componentes son, y recordemos que los lados opuestos son iguales. La componente de aquí es igual a la de acá y la componente de aquí es igual a la de acá. Debo graficar estas componentes respetando el sentido original de la fuerza. Esta fuerza, ¿hacia dónde se va? Hacia abajo y hacia la izquierda. Entonces las componentes, mi fuerza 2 en el eje Y, ya que es paralela al eje Y, iría hacia abajo, y mi fuerza 2 en el eje X, ya que es paralela al eje X, iría hacia la izquierda. Así yo respeto el sentido original de la fuerza y yo puedo ver gráficamente sus componentes de la fuerza 2. Y para la fuerza 3 es un caso especial. ¿Por qué? Porque la fuerza 3 es paralela al eje X. Cuando una fuerza es paralela al eje X o es paralela al eje Y, ya no hay que descomponerle, debido a que esta fuerza está actuando sobre dicho eje, en este caso sobre el eje X. Una vez entendido esto, pues vamos a nuestro documento, y en el diagrama de fuerza tenemos la fuerza 1, la fuerza 2 y la fuerza 3. Entonces vamos a hacer el cálculo de las componentes de la fuerza 1. Entonces regresemos a mi fuerza 1. Mi fuerza 1, acá está. Recordemos que para encontrar las componentes de una fuerza, cuando nos dan un triángulo pitagórico, lo que yo debo hacer es la semejanza de triángulos. ¿Cómo se utiliza? Cojo un lado del triángulo grande, que en este caso cojo este de aquí, que sería mi fuerza 1 en el eje Y, sobre el mismo lado pero del triángulo pequeño, sobre 3, es igual a, cojo otro lado del triángulo grande, que sería 50 newtons, sobre el mismo lado pero del triángulo pequeño, que sería sobre 5. Entonces así comienzo, aplico lo que es la semejanza de triángulos. Entonces despejo mi fuerza 1 en el eje Y, así que este 4 que está dividiendo pasa a multiplicar, y tendría 4 por 50 newtons dividido para 5 es 10 newtons. Multiplico estos dos valores y me dice que mi fuerza 1 en el eje Y es de 40 newtons. Ahora hay que ver si este valor es positivo o negativo. Recuerden, si va hacia la derecha si va hacia arriba es positivo, y si va hacia abajo es negativo. En este caso estoy hablando de mi fuerza 1 en el eje Y esta va hacia arriba, por lo tanto yo sé que es positiva, así que se mantiene con más. Hago lo mismo, la semejanza de triángulos, pero para el otro lado. Entonces sería este lado de aquí, que sería mi fuerza 1 en el eje X, sobre el mismo lado pero del triángulo pequeño, que sería sobre 4, es igual a 50 newtons, que sería el lado del triángulo grande, sobre el mismo lado pero del triángulo pequeño, que sería sobre 5.
Entonces lo que dije verbalmente está acá. Despejo mi fuerza 1 en el eje X, sería igual a, así que este 3 que está dividiendo pasaría a multiplicar, sería fuerza 1 en el eje X igual a 3 por 50 newtons dividido por 5 es 10 newtons. 3 por 10 me da 30 newtons. Ahora hay que ver si este valor es positivo o negativo. Recordemos, si la fuerza va hacia la derecha es positivo y si la fuerza va hacia la izquierda es negativo. Como estoy hablando de mi fuerza 1 en el eje X y esta va hacia la derecha, por lo tanto yo sé que es positiva. Entonces esta la agrupo para ponerla en la forma vectorial cartesiana. Así que mi fuerza, en este caso la fuerza 1 es igual a mi fuerza 1 en el eje X y más mi fuerza 1 en el eje Y, J. Reemplazo cada uno de estos valores con su propio signo, así que me quedaría fuerza 1 igual a 30I más 40J y afuera va la unidad, que en este caso sería newtons. Ya tengo mi fuerza 1 en su forma vectorial cartesiana, ahora voy por mi fuerza 2. Entonces, mi fuerza 2, nos vamos así mismo al diagrama, me dan el ángulo. Cuando me piden calcular las componentes de una fuerza y me dan el ángulo, yo debo aplicar las funciones trigonométricas seno y coseno. En este caso yo siempre comienzo con la función seno, no es regla, pero así yo comienzo, así que seno de 15 grados es igual al cateto opuesto, que es el lado que se encuentra frente al ángulo, que sería mi fuerza 2 en el eje X, sobre la hipotenusa, que sería mi fuerza 2. Entonces es justamente lo que sacan. Seno de 15 grados es igual a mi fuerza 2 en el eje X sobre mi fuerza 2. Como yo deseo despejar mi fuerza 2 en el eje X, esta variable debe estar al lado izquierdo, así que antes de despejar, todo lo que está a la derecha pasa a la izquierda y todo lo que está a la izquierda pasa a la derecha. Ahora comienzo a despejar. Esta fuerza 2 que está dividiendo pasaría a multiplicar, así que mi fuerza 2 en el eje X sería igual a fuerza 2 por seno de 15. Reemplazo cada una de estas variables, así que mi fuerza 2 es de 80 newtons y el seno de 15 es 0.259. Multiplico estos dos valores y me dice que mi fuerza 2 en el eje X es de 20.706 newtons. Ahora hay que ver si este valor es positivo o negativo. Recordemos, si la fuerza va hacia la derecha es positivo y si la fuerza va hacia la izquierda es negativo. Como estoy hablando de mi fuerza 2 en el eje X y esta va hacia la izquierda, yo sé que es negativo, así que realmente mi fuerza 2 en el eje X es de menos 20.706 newtons. Hago lo mismo para mi otra componente. Ya apliqué la función seno, por consiguiente me tocaría aplicar la función coseno. Entonces coseno de 15 grados sería igual al cateto adyacente, que sería mi fuerza 2 en el eje Y, sobre la hipotenusa, que sería mi fuerza 2. Entonces coseno de 15 grados es igual a mi fuerza 2 en el eje Y sobre mi fuerza 2. Como yo deseo despejar mi fuerza 2 en el eje Y, esta debe estar al lado izquierdo, así que todo lo que está a la derecha pasa a la izquierda y todo lo que está a la izquierda pasa a la derecha. Ahora esta fuerza 2 que está dividiendo pasaría a multiplicar, así que mi fuerza 2 en el eje Y es igual a mi fuerza 2 por coseno de 15. Reemplazo cada uno de estos valores. Fuerza 2, 80 newtons. Coseno de 15, 0.966. Multiplico y me dice que mi fuerza 2 en el eje Y es de 77.274 newtons. Pero hay que ver si este valor es positivo o negativo. En este caso, recordemos, si la fuerza va hacia arriba es positivo y si la fuerza va hacia abajo es negativo. Como estoy hablando de mi fuerza 2 en el eje Y y esta está yendo hacia abajo, yo sé que es negativo. Realmente mi fuerza 2 en el eje Y es de menos 77.274 newtons. Entonces expreso esta fuerza en su forma vectorial cartesiana. Mi fuerza 2 es igual a mi fuerza 2 en el eje X y más mi fuerza 2 en el eje Y, J. Esta sería la ecuación y aquí reemplazo cada una de las variables. Entonces tendría menos 20.706 y menos 77.274 J newtons, ¿ya? Pero recordemos que el libro solo utiliza tres cifras significativas, es decir, los tres primeros números. Entonces realmente aquí sería menos 20.7 y me fijo en el primer número que voy a borrar. Si es mayor a 5, redondeo. Si es menor a 5, no redondeo. En este caso, como 0 es menor a 5, no redondeo, así que quedaría menos 20.7 y menos. Asimismo, tres cifras significativas, los tres primeros números y el resto borro. Antes de borrar me fijo en la primera cifra que voy a borrar. Si este es mayor a 5, redondeo. Y si es menor a 5, no redondeo. En este caso, como 7 es mayor que 5, tengo que redondear. Es decir, después del 77.2, ¿qué número sigue? Sigue el 77.3. Y así tendría mi fuerza 2 expresada en su forma vectorial cartesiana. Ahora voy con el cálculo de las componentes de mi fuerza 3, así mismo voy a mi diagrama de mi fuerza 3, pero en este caso es súper sencillo. ¿Por qué? Porque es paralela al eje X, significa que en el eje Y no tiene componentes, así que mi fuerza en el eje X sería toda la fuerza que está actuando, que sería de 30 newtons. Ahora hay que ver si este valor es positivo o negativo. Como mi fuerza 3 va hacia la derecha, recordemos, si la fuerza va hacia la derecha es positivo, si la fuerza va hacia la izquierda es negativo. Como va a la derecha yo sé que es positivo.
Y como yo sé que es paralela al eje X, significa que no tiene componente en el eje Y. Por lo tanto, mi fuerza 3 en el eje Y es de 0 newtons. Entonces, expresando esto en su forma vectorial cartesiana, sería mi fuerza 3 es igual a mi fuerza 3 en el eje X y más mi fuerza 3 en el eje Y, J. Reemplazo cada una de estas variables y la componente que tiene 0 simplemente no la escribo. Así que mi fuerza 3 en su forma vectorial cartesiana sería 30 newtons. Ahora que ya tengo las componentes de las tres fuerzas, yo puedo hacer el cálculo de la fuerza resultante y el ángulo θ. Entonces, como estas fuerzas anteriores, mi fuerza resultante también tiene una componente en el eje X y también tiene una componente en el eje Y. Así que voy a calcular cada una de esas componentes. Mi fuerza resultante en el eje X, considerando que las fuerzas que van hacia la derecha son positivas, es igual a la sumatoria de todas las fuerzas en el eje X. En este caso habían tres fuerzas, así que fuerza 1 en el eje X más mi fuerza 2 en el eje X más mi fuerza 3 en el eje X. Reemplazamos cada uno de estos valores aquí en la fórmula. Si recordemos que esto de las tres cifras significativas es solo para expresar el resultado. Para seguir haciendo cálculos con estos valores, yo siempre voy a tomar el que tiene mayor decimal, ¿sí? Siempre los que tienen más decimales para la fase de cálculo, ¿sí? Es justamente lo que pasa acá. Entonces reemplazo cada una de estas variables, hago la respectiva suma y resta y me dice que mi fuerza resultante en el eje X es de 39.294 newtons. Ya tengo mi fuerza resultante en el eje X, ahora necesito encontrar mi fuerza resultante en el eje Y. Entonces mi fuerza resultante en el eje Y, considerando que las fuerzas que van hacia arriba son positivas, es igual a la sumatoria de todas las fuerzas en el eje Y. Entonces, ¿cuántas fuerzas habían? Habían tres fuerzas, así que sería mi fuerza 1 en el eje Y más mi fuerza 2 en el eje Y más mi fuerza 3 en el eje Y. Reemplazamos cada una de estas variables con su propio signo, ¿sí? Tal como esta sería mi fuerza 1, esta sería mi fuerza 2 y esta sería mi fuerza 3 en el eje Y respectivamente. Realizo la respectiva resta, así que mi fuerza resultante en el eje Y es de menos 37.274 newtons. Acierto, como esta es positiva yo sé que se va hacia la derecha y como esta es negativa yo sé que esta se va hacia abajo, ¿sí? Entonces, ahora calculo la magnitud de la fuerza, ya que son sus componentes, pero yo deseo la magnitud, así que la magnitud de mi fuerza resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de mi fuerza resultante en el eje X al cuadrado más mi fuerza resultante en el eje Y al cuadrado, ¿sí? Porque son en dos dimensiones, solo tiene dos componentes. Reemplazamos cada una de estas variables, ya con los valores anteriores, elevamos al cuadrado, hacemos la respectiva suma y sacamos la raíz cuadrada de este valor y me dice que mi fuerza resultante tiene un valor de 54.161 newtons. Recordemos que el libro, la respuesta solo debe estar expresada con tres cifras significativas. ¿Qué quiere decir esto? Los tres primeros números y el resto borro. Antes de borrar, me fijo en el primer número que voy a borrar. Si es mayor a 5, redondeo. Si es menor a 5, no redondeo. En este caso, como 6 es mayor a 5, tengo que redondear. Mi fuerza resultante realmente sería de 54.2 newtons, ¿sí? Ahora calculo el ángulo. Antes de calcular el ángulo, siempre voy a calcular un ángulo conocido como phi. Este ángulo siempre lo voy a llamar phi, ¿ya? Entonces, tangente de phi va a ser igual a mi fuerza resultante en el eje Y sobre mi fuerza resultante en el eje X. Para el cálculo de este ángulo, siempre voy a considerar estas dos variables como positivas, ¿sí? Así sea que, ya sea que aquí sea positivo o negativo, o aquí sea positivo o negativo, acá siempre voy a reemplazar con valor positivo, ¿ya? Ya les voy a explicar por qué. Entonces yo sé que tangente de phi va a ser igual a, reemplazo cada una de estas variables con su valor positivo o su valor absoluto, como quieran verlo. Newton con Newton se simplifica, así que el cociente entre esto es de 0.949. Despejo mi ángulo phi, así que sería tangente a la inversa de 0.949. Mi ángulo phi tiene un valor de 43.488 grados, ¿sí? Esta es la magnitud del ángulo. Ahora sí yo deseo saber dónde se encuentra este ángulo, ya sea en el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante o cuarto cuadrante. Para esto me voy a ayudar mucho de esta pequeña tableta que está acá, de esta de aquí, ¿sí? Esto voy a borrar, esto es del ejercicio anterior, muy bien. Entonces, de acuerdo a las condiciones de mi problema, en este caso, ahora sí me voy a fijar en el signo. Mi fuerza resultante en el eje X fue positivo y mi fuerza resultante en el eje Y fue negativo. Entonces voy aquí, mi fuerza resultante en el eje X fue positivo y mi fuerza resultante en el eje Y fue negativo. Me encuentro en este caso, ¿y qué me dice este caso? Este punto que está resaltado aquí bastante me representa el origen en el plano cartesiano. Esta flechita de aquí me representa el vector, en este caso como estoy hablando de las componentes de la fuerza resultante,
quiere decir que mi fuerza resultante al momento de yo dibujarla se encuentra en el cuarto cuadrante. Este sería mi fuerza resultante más aproximadamente, y este sería el ángulo que yo estoy calculando. Entonces el ángulo phi realmente está aquí, en el cuarto cuadrante, ¿sí? Ahora, ¿qué me piden? Me pide encontrar el ángulo de la fuerza, y este ángulo de la fuerza debe estar medida desde el eje X hacia la fuerza, ¿sí? En sentido horario, desde el eje X positivo hacia la fuerza va hacia acá, y este sería mi ángulo de la fuerza que lo voy a llamar ángulo teta, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué nos podemos dar cuenta? Que mi ángulo teta es igual a mi ángulo phi. Entonces, yo digo lo siguiente, que teta es igual a phi. Así que phi, ¿cuánto vale? Phi vale 43.488 grados. Así que ahora, este es el valor que me pide el libro. Debe estar expresada con 3 cifras significativas. ¿Qué quiere decir esto? Los 3 primeros números y el resto borro. Antes de borrar me fijo en esta pequeña cifra, en el primer número que voy a borrar. Si es mayor a 5, redondeo. Y si es menor a 5, no redondeo. En este caso, como 8 es mayor a 5, tengo que redondear. Es decir, después del 43.4, ¿qué número sigue? Sigue el 43.5. Así que mi ángulo teta es de 43.5 grados. Y con eso, amigos, he acabado el video del día de hoy. Si te gustó el video, más que todo, y si te sirvió, te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video. Cualquier duda o sugerencia es bienvenida en mi canal. Sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente y nos veremos en el siguiente video.